46. Mujer de 30 años, refiere cuadro de mialgias, fiebre, palpitación, dolor en cuello. Y miren cómo está la T3 y la T4. Elevada. Y la TSH baja. O sea, este hipertiroidismo, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo, en la tiroides. O sea, es un hipertiroidismo primario. Y si se acompaña de fiebre, dolor en cara anterior, de cuello, eso es la tiroiditis subaguda de Kerr-Weill. Y como acá hay un hipertiroidismo, entonces, ¿qué se da de tratamiento? AINES y beta-block para frenar el cuadro de hipertiroidismo. Por eso, paciente con hipertensión, hipertiroidismo, ¿cuál es el tratamiento de la lesión? Beta-block. La clave correcta es la D, dado. Si no duele y es duro como una piedra, ¿qué es? La tiroiditis de Riedel o fibrosante. No se olvide. Muy bien, 47. En el test de supresión fuerte con dexametasona para el diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces miren, acá rapidito, miren acá para no perdernos porque este es un poquito complicado. Miren, tenemos un cuadro de síndrome de Cushing, ¿no? Toda la clínica florida que se acuerden, ya está. Hipercortisolismo. ¿Cuáles son mis pruebas de screening? Primera línea, miren, cortisol urinario y el test de Nugget. ¿Qué es el test de Nugget? Es dexametasona 1 miligramo, ¿correcto? Y cuando le medimos, le damos durante el día a la paciente dexametasona 1 miligramo y al día siguiente, en la primera hora, le medimos el cortisol, ¿correcto? Ese es el test de Nugget, dexametasona 1 miligramo. Muy bien. Si me sale positiva, ¿cómo sería el resultado positivo? Si el cortisol urinario sale elevado, o en el test de Nugget le di dexametasona 1 miligramo, ¿y qué pasó? Si tú consumes corticoide, lo normal que es que tu cortisol en la mañana baje o se eleve. Si te estoy dando en la noche cortisol bastante, entonces corticoides, ¿eso qué produce? Insuficiencia suprarrenal. Te va a frenar o te va a bloquear la glándula suprarrenal. Entonces, si te doy corticoides, lo normal, en una persona normal, el cortisol en la mañana debería estar suprimido. Eso es lo normal, que haya supresión. Pero ¿qué pasa si no hay supresión? No está suprimido. Eso es hipercortisolismo. Entonces, ¿cuándo decimos que las pruebas salen positivas? Cuando no suprime. No te olvides, cuando no suprime. Entonces, si una de ellas te sale positivo, vas a tu prueba confirmatoria o de segunda línea. ¿Cuál es tu prueba confirmatoria? Cortisol sérico. ¿En la mañana o en la noche? En la noche. ¿Por qué? Porque recuerda el ciclo circadiano del cortisol. El cortisol, ¿cuándo se produce bastante? En la mañana, primeras horas. Te prepara para el estrés, pues, ¿no? Del día. En la noche es la menor producción de cortisol. Por eso te mido en la noche. Porque como es lo más poco, si se encuentra elevado, eso ya es patológico. ¿Ya? Cortisol sérico nocturno. ¿Y cuál es la otra prueba confirmatoria que también puedo emplear? Test de Lidl, pero de Lidl débil. ¿Cuánto es Lidl débil? 2 miligramos. Nugget, 1 miligramo. Lidl débil, 2 miligramos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta test de supresión? Si hay hipercortisolismo, ¿qué me va a salir? Que no suprime. Le doy dexametasona 2 miligramos y en la mañana no suprime. Entonces, estoy confirmando, miren, estoy confirmando mi síndrome de Cushing. Si no suprime, confirmo mi síndrome de Cushing. ¿Correcto? Después de confirmar mi síndrome de Cushing, hago la determinación del ACTH. O sea, ¿cómo está el ACTH? Doctores, si el ACTH está elevada, o sea, tienes cortisol elevado y el ACTH está elevado, ¿dónde está tu problema? Hipotálamo, hipófisis. Pero eso, entonces, si el ACTH está elevada, ahí está, miren. Cushing, ACTH dependiente, o sea, hipotálamo, hipófisis, ¿correcto? Y o también, ¿quién sería otro? Acá falta uno más. ¿Cuál es?
Seguimos. Entonces, elevada, Cushing ACTH dependiente, ¿no es cierto? Si el ACTH sale baja, entonces, ¿dónde está el problema? Cortisol alto y ACTH bajo, ¿dónde está el problema? En la suprarrenal. Cushing ACTH independiente. O sea, acá está, miren. Acá está el Cushing ACTH independiente suprarrenal y el dependiente, ¿correcto? El dependiente es hipotálamo hipófisis. Y entonces la pregunta es, ¿dónde entra este test de supresión fuerte? El test de supresión fuerte con dexametasona es utilizar 8 miligramos de dexametasona. Y lo utilizamos para diferenciar si el problema está en el hipotálamo hipófisis o es ectópico. Porque te recuerdas que hay un Cushing ectópico que lo produce el cáncer de pulmón microcítico. Entonces, ¿cómo diferencio el ectópico del hipotálamo hipófisis? Con el test de dexametasona fuerte. Entonces le doy a la paciente dexametasona y veo la respuesta en la mañana. ¿Correcto? Si no suprime, ¿correcto? Si no suprime, eso es hipotálamo hipófisis. ¿Correcto? Perdón, si suprime es hipotálamo hipófisis. ¿Ya? Si no suprime es ectópico. Entonces, test de Lidl fuerte, ¿correcto? Con dexametasona. Si suprime, es hipófisis. Si no suprime, es ectópico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave en la 47? Test de supresión fuerte para la clave B. El cortisol, si suprime, ¿dónde está el origen? Hipofisiario. Si no suprime, ¿dónde estaría? Ectópico. ¿Correcto? Ectópico. Entonces, la clave correcta es la B. Beso. Muy bien, 48. ¿Cuál de las siguientes pruebas recomendaría practicar en una acromegalia? Está incrementado el cáncer de colon. Entonces, ¿qué le debo hacer? Colonoscopía. 49. Miren, todo este caso, para el final, tienes que buscar el datito. Y el dato acá es, ¿no es cierto?, el cuadro de un varón de 35 años, fiebre, artralgias, artritis. Mire este rash. Exantema, salmonado, vespertino. Eso ya te está dándole. ¿Quién hace eso? Enfermedad de Still, pero del adulto. Y otro dato más. Lee abajo, ¿y cuánto está la ferritina? 10.000. Artritis con ferritina alta, enfermedad del Still del adulto. ¿Ya? No te olvides que tenemos la artritis crónica juvenil, ¿correcto? ¿Qué es la artritis crónica juvenil? Es el AR, es el artritis reumatoide, pero en menores de 16 años. Esa es la artritis crónica juvenil. Tiene varias formas, miren. La artritis crónica juvenil tiene varias formas. Es sistémica, poliarticular, oligoarticular. ¿Cuál es la más frecuente? La oligoarticular. ¿Cuál es la más inespecífica? La sistémica. Fiebre, rash, ahí está, rash evanescente, ¿no? Muy bien. Es la forma sistémica. Entonces, cuando yo tengo una artritis crónica juvenil en menores de 16 años, pero esa misma en un adulto, a eso se llama enfermedad de Still del adulto. ¿Cómo la diferencia del niño del adulto? La Still del niño del adulto, por la ferritina. ¿En quién está elevada la ferritina? En el adulto. Ferritina alta, Still del adulto. Clave C. 50. ¿Cuál de los siguientes tiene mayor probabilidad de relacionarse con el cáncer? La polimiositis. No se olviden, dermatomiositis, polimiositis, cáncer, se asocia con neoplasias sólidas. ¿Cuál no produce vasculitis de pequeños vasos? Kawasaki. Porque Kawasaki y panarteritis nodosa, vasos medianos. Vasos grandes, arteritis de la temporal y Takayasu. Y todo lo demás que te mencionen es vasos pequeños. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es dado. 52. La afectación cardiopulmonar más frecuente del lupus es pleuritis. ¿Trasudado o exudado? Exudado. Exudado. Muy bien. Clave A. 53. La deformidad más frecuente que se ve en el AR, ¿cuál es, doctores?
Entonces te da todo, ¿no? Enfermedad en cuello de cisne, botón de camisa o en ojal, etcétera, pero la más frecuente es desviación cubital de los dedos. Clave C, desviación cubital de los dedos. ¿Cómo se llama la artropatía deformante en lupus? Artropatía de Jacob. Artropatía de Jacob. Artropatía deformante en lupus. ¿Y cómo lo diferencia de la R? La R me da erosiones, artritis, erosiva, poliarticular, simétrica, AR, lo más frecuente, AR, erosiva, simétrica, poliarticular. Muy bien. 54. Joven de 21 años viene a la consulta que tiene desde hace 4 o 5 años dolor en región lumbosacra. Peor en la mañana y mejora con el... Entonces ese dolor es inflamatorio, porque si fuera degenerativo por artrosis sería al revés. Me muevo más, me duele más. Entonces este es dolor inflamatorio. Muy bien, dice, tiene limitación a los movimientos de la caja torácica. El datito está al final, miren, examen físico, ausencia de la movilidad de columna lumbar. ¿Cómo se llama eso? Test de Schober. Test de Schober positivo. Diagnóstico, espondilitis anquilopoyética. Para confirmar ese diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Buscar el criterio mayor de espondilitis. ¿Cuál es el criterio mayor? Sacroileitis. Entonces, ¿qué le pido? Una radiografía de las articulaciones sacroiliacas y las voy a ver bien inflamadas. Clave B. 55. Varón de 17 años. Consulta por hematuria total a repetición que se desencadena a veces por faringitis. Abundantes hematíes en la orina, dismórficos, ¿no? Si es dismórfico, ya pues es nefrítico. ¿Ya? Es nefrítico. ¿Cuál es el signo más específico para el síndrome nefrítico? Cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos es lo más específico. Muy bien. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica, doctores? Muy bien. Por dos cosas, Berger. Nefropatía de Berger o por IgA. Uno, porque es hematuria recurrente. ¿Correcto? Hematuria recurrente. ¿Cómo está el complemento? Normal. Esa es una característica de Berger, que permanece el complemento. O sea, ves ahí el complemento está en 95, ¿no? 90, 95 es normal. Si estuviera 40, 50, eso es complemento bajo, consumido. ¿Y quiénes te consumen complemento? De la A a la D, todas te consumen complemento. O sea, baja el complemento. La única de estas 5 que no te baja complemento es Berger. Porque recuérdate que Berger también se asocia a faringitis, ¿no? Entonces, no toda faringitis que luego me da nefrítico es postestreptocócica. Tienes que esperar un periodo de latencia. Ahora, si es recurrente, lo más frecuente es Berger. ¿Ya? Muy bien. Clave E. Nefropatía por Berger. 56. Hombre de 56 años, antecedente de ataque agudo de gota, ácido úrico elevado, tiene cólico, ¿no es cierto?, en fosa renal derecha, la ecografía, sombra acústica posterior, compatible con cálculo, urografía intravenosa, imagen radio transparente. ¿Quién te da imagen radio transparente? Ácido úrico y cistina. ¿Quién te da imagen radiopaca? Calcio y estrubita. Calcio, más frecuente en varones, estrubita, mujeres con infección por Proteus. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado? La A. No, pues la A, la litrotipsia ya es definitivo. Y además es para cálculos que miden más de 10 milímetros y otra cosa, que sean radiopacos, compactos, ¿no? La litrotipsia es ondas de choque para romper cálculos radiopacos, más de 10 milímetros. Entonces, la A no es, este es radiotransparente. Si es radiotransparente, lo más frecuente es ácido úrico y es manejo médico, porque es un problema metabólico. Si no, estarías a cada rato rompiendo cálculos, ¿no? Como es un problema metabólico, el manejo es médico. ¿Y cuál es la paragota que hacemos? Hidratamos, alcalinizamos la orina y damos halo
Alopurinol. Alopurinol. Clave E. 57. ¿Cuál de los siguientes parámetros señalados caracteriza mejor a la insuficiencia renal prerrenal? Entonces miren, doctores, acá, miren este cuadrito de índices urinarios. ¿Cuál es la finalidad del riñón? Les comenté, la finalidad del riñón es botar poco volumen y bastante soluto. O sea, esa orina, ¿cómo se llama? Concentrada. Nuestro riñón produce orina concentrada. Eso es lo normal. Si uno produce orina diluida, eso ya es patológico, ¿no? Dependiendo, pero en la mayoría de los casos. Entonces, yo te pregunto, la falla prerrenal, ¿cómo está la función de los riñones? La función tubular está conservada. En cambio, en la falla renal intrínseca, ¿cuál es la causa más frecuente? Necrosis tubular aguda. Entonces, eso es lo que te tienes que acordar. La falla renal, los túbulos están muertos. En la prerrenal, las células tubulares están normales. Entonces, como en las células tubulares en la prerrenal están normales, ¿cómo va a ser tu orina? Tu orina va a ser normal. ¿Y cómo es una orina normal? Concentrada. Entonces, tu osmolaridad, ¿cómo va a estar? Más de 500. Orina concentrada. Como tus células tubulares están trabajando, reabsorben sodio. Por lo tanto, tu excreción de sodio en orina, ¿cuánto es? Menos de 10. Tu excreción fraccionaria de sodio, que es más sensible y específico, menos de 1%. En cambio, en la ira de tipo renal, ¿cómo están tus células tubulares? Muertas. Por lo tanto, no cumplen función y por lo tanto vas a orinar diluido. ¿Y qué es orina diluida? Osmolaridad baja. Tus células tubulares están muertas, no reabsorben sodio. Por eso, ¿cómo excreta sodio en la orina? Bastante, más de 40. Y mejor, la excreción fraccionaria de sodio, más de 1. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clave? Si es prerrenal, tu célula tubular está trabajando y por lo tanto reabsorbe sodio. Y la mejor es la E, fracción excretaria de sodio, menos de 1%. ¿Correcto? Menos de 1%. 58. Paciente de 30 años, presenta desde hace 3, ahí debe decir años, ¿correcto? Desde hace 3 años, un cuadro clínico caracterizado por estado de ánimo deprimido, cansancio, hiporexia, baja actividad. ¿Qué es eso? Sin patología, nada. Depresión mayor o distimia. A ver, ¿cuántos síntomas de depresión vemos? El ánimo deprimido, anedonia, 1. Hiporexia, 2. Dudas frecuentes, bueno, eso puede decir falta de concentración, 3. Se acompaña de falta de ilusión, disminución de rendimiento, lo mismo, falta de concentración. 3 signos, 3 síntomas de depresión. Para decir depresión mayor, ¿cuántos síntomas debe haber? 5 síntomas para depresión mayor. ¿Y cuánto tiempo de enfermedad debe haber? 2 semanas. Si tengo 5 síntomas de depresión, por más de 2 semanas, depresión mayor. Si es menos de 10 y más de 2 años, o sea, es la llamada depresión crónica, ¿no? La depresión leve, moderada, crónica, más de 2 años, distingue, ¿ya? Ojo que si hay ideas de suicidio, intentos de suicidio, eso ya es mayor, ¿ya? Eso ya es mayor. Muy bien, entonces la clave correcta es distimia. 59. ¿Cuáles son los trastornos perceptivos entre los que se caracteriza mejor la esquizofrenia? Clave C, escucha voces, ¿no? Las alucinaciones auditivas son las más frecuentes. Y las delusiones. ¿Qué son delusiones? Ideas delirantes. Muy bien. 60. La forma de esquizofrenia de peor pronóstico, ¿cuál es? La desorganizada llamada hebefrénica. Y la de mejor pronóstico y más frecuente, ¿cuál es? La paranoide. Hebefrénica es la de peor pronóstico, la desorganizada. Muy bien.
61. Anciano de 80 años que presenta bruscamente grandes ampollas en cuerpo y extremidades. Miren, doctores, rapidito ya, porque estamos terminando sobre la hora. Miren, pénfigo vulgar, no te olvides, el pénfigo vulgar se caracteriza porque va a afectar mucosas y la ampolla es flácida. ¿Por qué es flácida? ¿Por qué se rompe? Porque la ampolla está arriba, en la epidermis. Miren cómo es la ampolla, intraepidérmica. Intraepidérmica. En cambio, en el pemfigoide ampolloso, ¿correcto? La ampolla es dura, no se rompe, es tensa. ¿Por qué? Porque la ampolla está abajo. ¿Dónde abajo? Debajo del epidermis, subepidermis. Esa es la diferencia. Nikolsky positivo porque se rompe, pues, vulgar. Negativo, tenso, ampolloso. Ya está. Entonces te dice, anciano de 80 años, ampollas, no afecta mucosas. ¿Y cómo es la ampolla? Subepidérmica, está abajo, profunda. Entonces, ¿qué es eso? Pemfigoide ampolloso. Pemfigoide ampolloso. ¿Cuál es una lesión elemental primaria? Vesícula. No te olvides, ¿no? Vesícula menos de 0.5 centímetros. Si es más de eso, ya se llama ampolla. Muy bien. Si yo llamo vesícula, herpes, ampolla, pénfigo. Bueno, todas las demás son lesiones secundarias. Y con esta terminamos, ¿ya? Paciente de 75 años que consulta por mácula de contorno irregular, 2x3, en mejilla derecha, que ha experimentado un crecimiento muy lento en los últimos años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo evalúa un nevus? Una mácula hipercrómica, el ABCD, ¿no? A, asimetría. B ¿de qué? De bordes irregulares. C, color heterocrómico, y D, diámetro, ¿no es cierto? Entonces, cumple todas las características en una mujer anciana. Entonces, y en la cara, entonces lo más probable es que se trate de ¿quién? Léntigo maligno. Entonces, rapidito, miren los 4 tipos de melanoma. El más frecuente, el de extensión superficial, 70%. Típica de los que van a la playa, ¿no es cierto? Es fotoexposición intermitente, ¿no? Espalda, piernas, encima se broncean. Mujeres jóvenes, ahí está. Entonces, cuando te digan, ¿no? Mujer joven que se va ahí a exponer, ya está. Extensión superficial. En cambio, en mi abuelita, ¿no es cierto? Mujeres ancianas, la abuelita sufre, no se va a la playa, pues, para en la casa, ¿no? Toma sol, fotoexposición crónica, ¿correcto? Fotoexposición crónica, mejor pronóstico, ese es léntigo maligno, que es el caso que nos está dando. Mujer anciana, ¿no es cierto? En la cara, una mácula, fotoexposición crónica, léntigo maligno. ¿Cuál es el Lucifer? El de peor pronóstico, el melanoma nodular. ¿Por qué? Porque el melanoma, doctores, crece primero. ¿Cuál es su primera fase de crecimiento? Horizontal. ¿Eso con qué lo mido? Con los niveles de Clark. ¿Y luego cómo crece? Vertical. ¿Y eso con qué lo mido? Niveles de Breslow. Y eso es lo mejor, medir la profundidad, niveles de Breslow. Entonces, ¿qué pasa en el melanoma nodular? No hay crecimiento horizontal, solamente hay crecimiento vertical. Por eso es el de peor pronóstico, ¿ya? Sangre hacia el cielo, etc. Y el del morenito, ¿no es cierto?, de raza afroamericana, que obviamente ya no se va a exponer al sol porque ya está negrito, o sea, ya no está asociada a la fotoexposición. Entonces todo está negrito. ¿Dónde le va a salir el nevus? En las uñas, en los dedos. Entonces si ves ahí en un negrito, entonces ese es el melanoma acral. Es el único que no está asociado a la fotoexposición. Ya está quemadito. Muy bien, la clave entonces es la B, léntigo maligno. Bien, doctor.